Salud, amigas y amigos de La Iguana Televisión. En esta oportunidad se encuentra con nosotros Pedro Euse. Él es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y también directivo de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela. Y justamente lo hemos invitado para hablar acerca de la situación en que se encuentra la clase obrera venezolana ahora que estamos en víspera, ¿no?, del 1 de mayo. ¿Qué nos dice, Pedro? ¿Cuál es la situación de la clase obrera en este momento en el país? Bien, bueno, estamos en una situación de pauperación. La clase trabajadora venezolana vive el peor de sus momentos, ¿no? Estamos viviendo la destrucción del salario, estamos enfrentando situaciones de imposición de mecanismos de desregulación laboral, de flexibilización de las relaciones de trabajo, desmontaje de las convenciones colectivas, violaciones a la libertad sindical, situaciones de criminalización y judicialización de las luchas obreras, que incluso ha significado que una cantidad importante de dirigentes obreros estén presos hoy en día, bien sea en calabozos o en cárcel por cárcel, ¿no? Tenemos una situación de imposición unilateral de condiciones de desmejoras en la situación de los trabajadores. Nosotros calificamos esto de un estado de indefensión general de la clase trabajadora venezolana. Ahora, con la pandemia, esto se ha agudizado, porque los patronos se están valiendo de esa situación para imponer sus condiciones. A muchos trabajadores los dejan en sus casas, no los convocan al trabajo y los desmejoran. Entonces eso produce también una sobreexplotación de aquellos trabajadores que sí continúan prestando servicios, ¿no? Y hay pues también una situación de, digamos, de desprotección en una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras que vienen contagiándose del COVID-19 e incluso muriendo como consecuencia de que la patronal impone unas condiciones determinadas y no hay no se cumplen, no se respetan protocolos de bioprotección, ¿no? Hay empresas donde se estimula que los trabajadores tienen que cumplir sus labores y no importa en qué condiciones. Y para eso se dan bonos de asistencia, etc. Bueno, también muchos patronos han venido aplicando con el apoyo del Ministerio del Trabajo y con el apoyo en algunos casos de sindicalistas desclasados patronales, vienen aplicando actas convenios donde se desmejoran profundamente las condiciones de los trabajadores y se expulsa de los centros de trabajo a miles de hombres y mujeres en aplicación de unas suspensiones masivas ilegales que al final terminan siendo realmente despidos masivos indirectos. Pero bueno, entonces esta es la situación que configura un drama terrible de la clase trabajadora venezolana. Las razones de esta situación, ¿sí? Sí, tú has dicho una expresión bastante contundente, ¿no? Es decir, que es la peor situación de la historia de la clase obrera venezolana. Las causas de esto serían las que se han venido manejando acerca del bloqueo, de las medidas coercitivas unilaterales, o se debe a una política de Estado de parte del gobierno. Bueno, aquí confluyen varias cosas. Por un lado está la crisis estructural del sistema capitalista en las condiciones de dependencia de la economía venezolana, de colapso del modelo de rentismo petrolero, ¿no? Que eso es previo incluso a las medidas coercitivas unilaterales. Ya estábamos en esa situación. Ahora, luego están las medidas coercitivas imperialistas, todo este asunto del bloqueo que por supuesto agrava al extremo esta situación. Ahora, también está el hecho de que el gobierno nacional enfrenta esta situación, administra esta crisis, favoreciendo a sectores del capital, promoviendo facilidades para las inversiones, creando una
digamos, un contexto general propicio para las expectativas de ganancia de los capitalistas, eso se hace a costa de destruir el salario, de desmontar las convenciones colectivas, de desmejorar las condiciones de vida y trabajo de la gran masa trabajadora venezolana. Entonces, intervienen todos estos casos, porque no podemos aceptar el discurso oficial de que como hay un bloqueo, entonces todos los trabajadores y trabajadoras tenemos que aceptar condiciones miserables, ¿ves? Mientras que vemos que hay élites burguesas y élites del Estado, élites burocráticas del Estado que ostentan privilegios, que ostentan riquezas, que no las ocultan además, ¿no? Es una grosería, ¿no? Y empresarios que están obteniendo altos beneficios, ¿no? Que además los empresarios en Venezuela, la burguesía prácticamente no paga impuestos, ¿no? Entonces los únicos que estamos condenados a pagar impuestos porque sí, son los trabajadores y trabajadoras, son la gente más humilde. Entonces es una situación general que tenemos que verla de forma integral. Nosotros sostenemos que la política económica del gobierno en la práctica está estableciendo un modelo neoliberal en Venezuela. Ahora, alguien puede decir, oye, no es un modelo neoliberal porque no lo está imponiendo el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. Es verdad que no lo están imponiendo los organismos multilaterales, pero lo está estableciendo el gobierno para favorecer los intereses de sectores del capital. ¿Ves? Entonces, la esencia, la lógica de esta política económica consiste en eso. La ventaja comparativa para que vengan las inversiones es una fuerza de trabajo casi gratis, sin derechos. ¿Y hay una alternativa a eso? ¿Existe la posibilidad de instrumentar otro tipo de política frente a una situación en la que estamos completamente arrinconados por el imperialismo y por todos sus socios a escala latinoamericana y mundial? Nosotros afirmamos que sí, categóricamente sí. Desde el Partido Comunista de Venezuela, las fuerzas que se agrupan en la Alternativa Popular Revolucionaria y fuerzas del movimiento obrero y sindical que venimos articulando, que venimos trabajando juntos, definiendo, identificando coincidencias, produciendo planteamientos, propuestas. Nosotros afirmamos que sí, pero hay que hacer un cambio radical de política económica. Los fundamentos de la política económica, de la política laboral, de la política agraria, donde se están devolviendo fondos nacionalizados y rescatados a sectores de la terrofagia, a los terratenientes. O sea, aquí se está restituyendo el latifundio. Bueno, todas esas políticas tendrían que sufrir un cambio, experimentar un cambio profundo y radical, y que coloque en el centro al ser humano, a los trabajadores y trabajadoras, al pueblo, y no los intereses de los capitalistas. En el momento en que se reducen al extremo los ingresos nacionales, que estamos siendo objeto de un cerco imperialista, en ese momento, con más razón, hace falta una política que favorezca a las mayorías, a los débiles, que son, decimos débiles, pero son los que producen, somos los que producimos, los que hacemos posible producción y distribución de bienes y servicios, ¿ves? Tanto en el campo como en la ciudad. Entonces, no tiene no tiene nada que ver con una prédica revolucionaria ni progresista lo que está sucediendo en Venezuela. Para nosotros aquí se desmontó el proceso bolivariano que se había iniciado con el presidente Chávez, que no queremos decir que ese proceso era lo máximo revolucionario, no, eso estaba lleno de defectos y de limitaciones, de desviaciones, no era un proceso revolucionario encabezado por la clase obrera. Sin embargo, era un avance progresista, ¿ves? Eso se ha desmontado completamente. Y ahora, ¿qué viene desde el punto de vista político, qué acompaña la aplicación de una política de ajuste liberal burgués o neoliberal, como dicen muchos? ¿A qué lo acompaña? Una tendencia autoritaria, prácticas autoritarias, de un Estado que prefiere imponerle a los que se resistan a ese recetario neoliberal la fuerza. Y por eso vemos esto, que todo el que protesta, todo el que cuestiona, todo el que formula una posición de resistencia, plantea una resistencia frente a esta imposición de políticas liberales burguesas, pues es objeto de represión, de acoso, de hostigamiento y hasta de judicialización. Entonces, por eso nosotros decimos que ahora más que nunca hace falta la unidad de la clase obrera,
del pueblo trabajador y levantar una bandera de lucha con independencia y autonomía. Independencia y autonomía frente al Estado, independencia y autonomía frente al capital, frente a los patronos. Planteamos que hay que derrotar la estrategia de dominio neocolonial de Estados Unidos y la Unión Europea, pero no haciéndole concesiones al capital, sino avanzando en una transformación revolucionaria de la sociedad que permita una salida revolucionaria, valga la redundancia, a la crisis. Salida revolucionaria a la crisis. A juicio de ustedes, digamos, esta política que se identifica con lo que podría ser un recetario neoliberal es aplicada por el gobierno porque no queda otro remedio, porque a juicio del gobierno no queda otro remedio, o porque han germinado en el gobierno estas ideas neoliberales. Bueno, yo diría que hay una mezcla, ¿no? Hay algunos que de buena fe, digamos así, se ven por ignorancia, por falta de una visión dialéctica, ¿no? Falta del dominio de una teoría revolucionaria, se ven atrapados y llegan fácil a esa conclusión, ¿no? Pero también hay, y esto es lo dominante, esto es lo determinante, hay intereses, ¿eh? O sea, hay la prevalencia o la preeminencia de intereses económicos, ¿eh? Que están siendo determinantes en las tomas de decisiones de las políticas del gobierno, ¿eh? Esto pasa siempre cuando, mira, o se gobierna para la burguesía o se gobierna para el pueblo trabajador. No puede haber medias tintas en esto. Claro, nosotros entendemos que no quiere decir de que no vaya a haber empresas privadas y que no vaya, que los capitalistas no estén actuando. Por un buen tiempo será así, ¿eh? Eso es normal, incluso en un periodo de transición revolucionaria incluso. Pero el Estado, si es un gobierno revolucionario, avanza en una dirección de transformación de las relaciones de producción, ¿no? Para avanzar de relaciones capitalistas de producción a relaciones sociales, pero aquí lo que se está haciendo es todo lo contrario, ¿eh? Aquí se está afianzando el concepto de la explotación y la opresión, es más, de la sobreexplotación. Entonces nosotros creemos que hay, si bien puede haber algunos personajes, algunas personalidades bien intencionadas, pero bien equivocadas también, pero también hay la preeminencia de los intereses de clase que están siendo dominantes. Y fíjate, eso ha llevado a que se viene produciendo y se está consolidando un pacto de élites, un pacto cupular entre la dirección del gobierno, ¿no? Y sectores de la derecha que están llegando a acuerdos con el gobierno para que se avance. Ya incluso vimos a Fede Cámara diciendo que aquí había que producir una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo, ¿eh? Y la concepción de ellos de una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo es para poder tener manos libres para explotar en mejores condiciones para ellos, para acabar con todos los derechos individuales y colectivos que los vienen acabando con la complicidad del gobierno y de manera muy especial la complicidad del Ministerio del Trabajo. Te puedo decir, Clodovaldo, con toda, diría, con conocimiento de causa individual y colectiva, de que esta gestión del Ministerio del Trabajo es la más terrible que hayamos vivido. Porque a nosotros nos tocó combatir con la Central Unitaria de Trabajo de Venezuela, con la CUTV, nos tocó combatir a los ministros del trabajo del punto fijismo, ¿eh? Y terrible, los confrontábamos, los denunciábamos, pero oye, por lo menos escuchaban, ¿eh? En muchos de ellos, habrán algunos ya en la de los 60 cuando la represión betancurista o de Raúl Leoni, ok, no nada de eso, pero después de los 70 por lo menos escuchaban. Ahora, este señor que está ahí de ministro del Trabajo ni escucha. Es un autoritario, un tipo que no escucha nada. ¿Qué piensas específicamente tú? Y en este caso no quiero que comprometas la posición del PCB, sino tú personalmente, acerca de la posición que tiene el presidente Maduro, que es un hombre que viene de las luchas sindicales, que es un líder obrero, frente en esta situación en particular. Bueno, yo te puedo decir lo siguiente. Alguien puede ser de origen obrero.
Alguien puede haber sido dirigente sindical, pero si no tiene conciencia de clase, ¿qué va? Si no hay conciencia de clase, terminas sirviéndole al capital, terminas sirviéndole a la burguesía. Y no hay que ver los discursos, hay que ver las prácticas concretas. Aquí nos marean con discursos y discursos oficiales, pero la práctica, ¿cuál es? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cómo es posible que se haya implementado el memorando circular 2792 de lineamientos para las convenciones colectivas, donde se desmontan las convenciones colectivas, donde se atan las manos de los trabajadores y la dirigencia sindical de base luchadora para que no pueda defenderse frente a los patronos? ¿Cómo es posible que un gobierno que se dice obrerista, entre comillas, de paso que eso de obrerismo eso es como la versión del populismo en el sector de los trabajadores, ¿no? Eso de obrerismo, un gobierno obrerista, entre comillas, que lo que hace es de atar las manos de los trabajadores y desarmarlos para que los patronos impongan su voluntad y nos destrocen. Eso no tiene nada que ver con una conducta clasista ni nada de eso. Entonces, de manera que a nosotros no nos engañan, no nos marean. Si de verdad el presidente Nicolás Maduro y su gobierno quieren demostrar que son consecuentes con los intereses de los trabajadores, cambie su política económica, cambie su política laboral, escucha a las fuerzas de base de los trabajadores, escucha a nuestro movimiento, escucha al Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora y a la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, abra el compás hacia el protagonismo dirigente de la clase obrera en los centros de trabajo. Por ejemplo, las empresas públicas las han arruinado y ahora las están privatizando. Ahora están trabajando para privatizar las empresas del Estado, mientras que los trabajadores, las bases obreras han presentado propuestas para salvar y rescatar y reactivar las actividades productivas y desarrollarlas en el sector petrolero, en el petroquímico, las empresas básicas de Guayana. Pero realmente este gobierno cada día nos demuestra de qué lado está y no es del lado de la clase obrera. Bueno, le doy las gracias a Pedro Euse, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, por haber dado estas opiniones en la víspera del 1 de mayo. A ustedes, amigas y amigos de La Iguana Televisión, les recuerdo que pueden suscribirse al canal YouTube, que ya tiene 160,000 suscriptores, y si le dan a la campanita van a tener los avisos de estas y de otras publicaciones que haremos. Le doy las gracias igualmente a Emilio Laperuta por la asistencia en la producción y en la parte técnica. Y a ustedes, amigas y amigos, será hasta la próxima vez.